Vamos a ir al tema número 6, titulado El Espíritu Santo en la obra de la salvación. Oiga, un tema súper importante. Pero sí quiero añadir algo que estaba hablando con mi hermana aquí un momentico y me parece súper genial la pregunta, me gustó mucho. Que ella hablaba de por qué el profeta Eliseo le pide a Elías una doble porción. Realmente, y porque pues como se hizo la acotación en la clase anterior de que Dios no da el Espíritu por medida, entonces ¿por qué doble porción? Pues es de entender primero que allá está hablando de la unción, no está hablando de la llenura, no está hablando del Espíritu Santo dentro de, sino por fuera, digamos, untado, ¿no? Recuerden que unción es untar, ¿no? Uno, eso. Dos, ¿por qué Eliseo le pide a Elías eso? ¿De dónde se le ocurrió esa idea? Simple. Cuando él mata el buey de su papá, ¿cierto? No al buey de su papá, sino al buey de su papá, ¿no? Valga la aclaración. Lo que realmente está haciendo es renunciando a esa vida, está renunciando a esa herencia. Entonces él quedó en el aire. Pero ahora Elías es su maestro, pero también es como si fuera su papá. Así que en ese sentido, el que debiera responder por él, por Eliseo, pues es Elías. Pero como Elías se va a ir, entonces él tiene que pedirle algo. ¿Qué le va a pedir? Los hijos mayores, los adultos, los primeros en las familias siempre recibían una doble porción de herencia. Así que, ¿qué está pidiendo Eliseo a Elías? Pues una doble porción de herencia. Yo lo veo a usted lleno del Espíritu Santo, no tiene plata, no tiene nada en el bolsillo, pues deme que de lo que tenga. Igual que Pedro en el Nuevo Testamento cuando le piden monedas. ¿Qué dice él? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te doy. Cierro ese paréntesis. ¿Listos? Bien. El Espíritu Santo en la obra de la salvación. Nosotros siempre tenemos que ver la obra de la salvación y si usted va a estudiar soteriología también, que es el tema de la salvación, les recomiendo el libro de mi esposa, Bajo el peso de la cruz, habla de eso. Siempre hay un antes de la cruz, un durante la cruz y un después de la cruz. Si usted sitúa eso, va a entender, por ejemplo, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan están antes de la cruz. Así que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque aparecen en nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, son Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso es importantísimo. Ya lo hemos estudiado acá. Es una transición. Incluso hay pasajes que van a ser una transición. Es decir, hay cosas que Jesús habló referentes al Antiguo Testamento para los israelitas, pero hay otras que las profetizó que iban a suceder luego en su iglesia, en su pueblo. Tengamos esto en mente, porque vamos a centrarnos en el papel esencial del Espíritu Santo para atraer a las personas a Cristo. Entonces vamos a hablar del antes. Entonces aquí vamos a hablar de personas que están sin Cristo. ¿Qué quiere hacer Él? Traerlas a Cristo. Cuando las trae a Cristo, las regenera y luego las lleva de nuevo en comunión con el Padre, ¿cierto? Con Dios. Por eso dice que nos reconcilió con Dios. Es por medio de la obra de Cristo, ¿cierto? Quiero leer un texto que me parece fascinante. Tito 3, 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Observe, porque el texto nos está dando tres palabras. La primera es bondad. La segunda es amor. La tercera es misericordia. Bondad, amor, misericordia. Parecieran sinónimas, pero no lo son.
La bondad revela la plena intención de Dios. Por eso nosotros cuando decimos que Dios es bueno, por eso yo les digo acá, bueno no significa bonachón, no es buena gente. Porque es que nosotros traducimos bueno como que Dios es buena gente, entonces por eso tiene que aguantarse a todo el mundo. No. Bueno es que todo lo que Él hace está pensado en el beneficio del otro. O sea, Él siembra una semilla porque sabe que eso va a dar un árbol que le va a dar de comer a otros. Eso es bueno. ¿Notan el punto? Bueno es el fruto, el resultado. Por eso la Biblia habla de gozar el bien de Dios. Cuando hablamos de gozar el bien de Dios es que estamos recibiendo cosas buenas de Dios o están sucediendo cosas buenas de Dios o hay resultados buenos de Dios. ¿Notan? Entonces, cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cómo se llama esa bondad de Dios? Diga conmigo, Cristo. Cristo, la bondad de Dios. Luego habla del amor. El amor es la motivación. Entonces, esto es el resultado. Esto es la motivación. Lo que motivó a Dios a darnos un Salvador. Lo que movió su corazón es su naturaleza. Ustedes saben que, y se lo expliqué también en otra clase, con respecto a lo que es el amor. ¿Usted encuentra en la Biblia qué tipos de amor? Pues encuentra ágape, filial, eros, no aparece, pero se entiende en la cultura griega, ¿cierto? Pero hay otra forma de amor que la mayoría de la gente no conoce. ¿Cuál? Ahava. Ahava. ¿Qué es ahava? O el amor ahava. El término significa darse. Por eso nosotros decimos que Dios no nos dio algo de Él. Él se dio a sí mismo. Dios no nos entregó la salvación, nos dio el Salvador dentro de nosotros. La salvación habita dentro de nosotros. Por eso podemos reconciliar a otros con Dios. ¿Sí? Eso es amor ahava. Se dio algo de sí mismo. No nos dio algo de Él. Es una diferencia absoluta. Por eso les hablaba yo la vez pasada que esto es lo más cercano a una relación de pareja, de intimidad. Por eso el término en la Biblia es conocimiento y el término conocimiento es intimidad profunda, vínculo perfecto, absoluto. Entonces, Dios fue motivado por su dádiva, por lo que Él es. Él es amor. Simple. Y lo tercero, entonces, es misericordia. Misericordia en este texto sería la metodología. La metodología. Recuerden la diferencia entre misericordia y gracia. Misericordia es que Dios no le da al hombre lo que merece. El hombre merecía como una hoja seca que se desprendió del árbol, para la basura, porque no es nada, no sirve para nada. Misericordia es que Dios no la chicharró, dijo, no voy a dejarla ahí. ¿Sí? Dice, hasta que vuelvas a la tierra, o sea, voy a darle tiempo. Eso es misericordia. Por eso la misericordia es para todos, creyentes y no creyentes. Pero la otra palabra es gracia. Gracia es que Dios le da al hombre lo que necesita. ¿Qué necesitaba? Necesitaba un Salvador. Ahora, si usted tiene eso en mente, aquí porque estoy leyendo esto tiene su razón de ser. Necesitamos demostrar que la obra de salvación de Dios es en toda la creación, fuera de toda religión. Es decir, que Dios está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando para la salvación de todo el mundo al mismo tiempo. ¿Entiende eso? Usted necesita entender eso, porque a veces ve las personas afuera y cree que Dios, el Espíritu Santo, no está haciendo nada allá en ellas. Que Dios no está trabajando en ese borracho o en esa prostituta, y sí, el Espíritu Santo está trabajando ahí. Ahora, cuando alguien esté trabajando en lo suyo, usted sepa si meter la mano o no, porque creo que el gran problema, y esa es la razón de mi próximo libro, esa es la razón.
aprender a quitar las manos de los procesos de los demás y saber cuándo sí y cuándo no intervenir. Porque muchos de nosotros como creyentes estamos encargándonos de que la gente no quiera conocer a Dios. Por nuestro mal proceder, por nuestra falta de dependencia del Espíritu Santo. Por eso, esta primera parte que vamos a mirar acá en este tema, se va a enfocar en cómo el Espíritu Santo está trabajando para ganar a las personas antes de Cristo. Por eso estamos hablando de antes de Cristo. Así que Dios está obrando fuera de toda religión, dogma o pretensión humana. Por eso nuestra tarea no es invitar a la gente a la iglesia, es llevar a Cristo a las personas. ¿Notan la diferencia? Porque a veces las traemos a la iglesia y los volvemos religiosos igual que nosotros. Pero si los llevamos a Cristo, Él les da vida eterna y los vuelve hijos de Dios. Entonces yo no necesito gente que vuelva de la iglesia evangélica tal. No, sino que se conviertan en ¿quién? En hijos de Dios. Eso es importante. No es que venga, le pongo la etiqueta a la iglesia y usted pertenece a esta iglesia. No, tiene que pertenecer a Dios. A esta parte de el Espíritu Santo obrando para la salvación antes de Cristo se le conoce en teología como gracia común. Gracia común. Es el favor inmerecido de Dios para con todos los hombres. O sea, es la razón por la que Dios no ha destruido el planeta. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí. El día que el Espíritu Santo se vaya acá, chao el resto del planeta. No hay nada que hacer. Es el Espíritu Santo el que está obrando aquí. Pero Dios despliega sus cuidados de forma general para toda la humanidad. Por eso hablamos de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, o malos y buenos, ¿cierto? Su lluvia sobre buenos y malos, etcétera. Alimento hay para quienes, para todos. Eso es gracia común. Ahora, en este punto entendemos a eso como providencia. Dios es providencial. Y eso debiera entenderlo un creyente más que nadie. Pero aquí, hablando antes de Cristo, es que Dios utiliza cualquier circunstancia para traer a otros hacia Cristo. Puede usar una enfermedad, un cáncer, para que alguien se convierta. No debiera ser, no debiera pasar. Pero hay gente tan obstinada, tan terrible, que no piensa en Dios, sino cuando están en una enfermedad. Cuando están en la inmunda sin plata, ay, sí piensan en Dios. Entonces Dios dice, no, pues necesito que llegue a Cristo. No debiera ser. Qué bueno cuando alguien se convierte sin tanto lío, sin tanto problema. Sería genial, ¿no? Pero mucha gente tiene que pasar ese tipo de procesos. Dios obra de forma providencial. Vamos a leerlo. Salmo 104, 30 al 31. Envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. ¿Qué significa eso? Que Dios vuelve a hacer salir los tomates de la mata tomate. ¿Sí? Que vuelve a salir sol, luna, lluvia, aguas, etcétera, para todos. Dice, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Subraye esa última frase, alégrese Jehová en sus obras. Significa que la obra del Espíritu Santo, beneficiando al no creyente, es para que Dios vea algo bonito aquí. Para que Dios esté contento con su planeta. Recuerden que el Espíritu Santo es el que adornó los cielos. O sea, Él trabaja en adornar, decorar, embellecer, poner bonito todo. Entonces, Él siempre va a estar trabajando eso para que Dios esté contento, agradado. Para que Dios mire la tierra y vea algo de bondad en esta tierra. Entonces, eso nos indica algo importante, hermanos. Esas cosas buenas que una persona sin Cristo hace, no las hace Él. Las provoca la persona del Espíritu Santo. Que a veces creemos, no, es que llegamos a Cristo porque éramos buena gente. No, ay, es que yo cuando estaba sin Cristo, eso yo daba mercados y todo. Sí, claro, el Espíritu Santo que lo chuzaba, que lo ponía a funcionar, que lo incentivaba, que lo encerraba,
que provocaba algo. ¿Y por qué el Espíritu Santo puede hacer eso? Porque toda persona tiene el Espíritu de Dios, porque ¿qué hizo Dios cuando hizo al muñequito de polvo? Sopló en el ¿qué? Su aliento, espíritu, neuma de vida, solo que está en una dimensión de solo mantenerlo vivo. No estamos hablando del Espíritu como poder, como presencia, como gloria, simplemente vida. Entonces, todo lo bueno que cualquier persona haga en este planeta, no lo hace la persona. ¿Por qué no lo hace la persona? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque en mi carne no mora el bien, ni tampoco puede. No hay manera. Hay mucha gente dice, ay no, yo llegué a Cristo porque yo era buena gente y por eso Dios me escogió. No, Dios no lo escogió por eso. Es providencia. Segundo, limitación. Límite. El Espíritu Santo limita el mal en la tierra. Él es el encargado de que esta cosa aquí no se pudra peor. Por eso, cuando el Espíritu llega a un punto que ya Dios dice, ya hicieron enojar mi espíritu, chao. Por eso en el diluvio, ¿qué pasó? Vamos a ver si ya consumaron su obra allá en Sodoma y Gomorra, a ver si ya consumaron, o sea, que si ya llegaron al colmo de la maldad. Tan pronto llegó al colmo, el Espíritu Santo dice, ahí ya no puedo hacer yo nada. Y entonces, si ya no puede hacer nada, entonces reseteo. Dios resetea. Por eso, en el diluvio, ¿qué fue lo que Dios dijo? Quitaré mi espíritu, mi aliento. Ya el Espíritu Santo se fue. Ahora, si se va el Espíritu Santo y usted y yo estamos sobreviviendo por el aire o el aliento del Espíritu, pues se murió todo el mundo. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá. El término contender que aparece ahí también se puede traducir como contener, resistir, limitar, hacer un muro de contención. Porque el Espíritu Santo contende contra el pecado. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La obra del Espíritu Santo es que no haga lo que uno le da la gana. Así que él actúa en las personas no creyentes para lograr que no hagan tampoco lo que se les da la gana. Esa contención, entonces, o esa limitación es de carácter universal. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Detiene. ¿Saben lo que es iniquidad? Ya se lo expliqué. El término iniquidad significa maldad en aumento. Entonces, él es el que no permite que la maldad llegue a colmo, pero ¿en quién? En los creyentes. Pero en el mundo hay momentos en que él dice, siga haciendo su vida. Sí, ahorita lo vamos a ver. Por eso, nada bueno hay en el hombre. Vamos a leerlo. Isaías 26:12. Observe porque el pueblo de Israel que se creía bueno, y observe lo que dice el texto aquí. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién fue el que hizo las cosas buenas a través de Israel? El Espíritu Santo, Dios. Tremendo. Entonces, ni siquiera el creyente hace cosas buenas porque el creyente es bueno. Todas las obras buenas que acontecen en nosotros las está haciendo el Señor. Ya leímos acá Hebreos 13 también, ¿se acuerdan? 13, 20 y 21, que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, ¿nos creemos buenos? No. No es la embarrada.
Solo que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a hacer cosas correctas. También debemos concluir en este punto que la obra del Espíritu Santo incluye, póngale cuidado, usar los gobiernos, la economía, la salud y otras cosas más. Entonces, Dios puede cambiar la vida espiritual de una nación poniendo un buen gobernante. Pero mucha gente cree que no, es que los evangélicos no nos metemos en política. Pero Jeremías profetizó de Egipto, de Babilonia, de los países de los amonitas, de los moabitas, y hablaba de parte de Dios. Perdóneme, ¿a quién fue a predicarle Jonás? ¿Quiénes eran los ninivitas? Unos asesinos, violadores. Y les predicó y se arrepintieron. Tremendo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y por qué se arrepintieron? Porque ese gobernante pagano se le ocurrió, pues oremos y ayunemos. Y oraron y ayunaron y se salvaron. Pero no eran creyentes. Mucha gente quiere, no, es que cuando el gobernante sea evangélico de verdad, no, es que no necesitamos un evangélico en el gobierno, necesitamos a alguien que tema a Dios y que se deje llevar por el Espíritu Santo y no por el espíritu demoníaco. ¿Nota la diferencia? Entonces, Dios puede usar los gobiernos, la economía, la salud, todo eso para traer al no creyente hacia Cristo. Leemos Lucas 4, 24 al 28. Dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la mujer viuda de Sarepta. No era del pueblo de Israel, no era creyente, era una mujer pagana, pero fue la única que decidió creerle a Dios. O sea, como quien dice, hubo más milagros afuera de la iglesia que adentro de la iglesia. Hubo más gente que le creyó a Dios afuera que adentro. ¿Se acuerdan del centurión que dijo Jesús? No he hallado tanta fe en Israel. Pero sí la había en un hombre que no era israelita ni nada de esa cosa. A veces la gente afuera tiene más fe que los evangélicos aquí adentro. Oiga, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, uno de los enemigos, y ese sí recibió sanidad de lepra, y no un israelita. ¿Y para quién había sido la sanidad? Para los israelitas, pero ellos no lo recibieron porque no creyeron. Por eso Dios tuvo que traer la iglesia y esparcirla por el mundo. Pero nosotros estamos queriéndonos ¿qué? Amontonar. Y Dios quiere es que nos movamos afuera. Oiga, debiéramos entender entonces que Dios dispersa a su iglesia por las naciones. Esa es la otra forma que Dios limita el pecado. ¿A través de quién? De su iglesia, de su pueblo. ¿No le ha pasado a usted que usted va donde su familia no cristiana y de pronto quieren poner musiquita de pronto allá o eso y dice, ay no, pero no, porque es que mi hermano está aquí, fulano está aquí, entonces no, y quieren destaparla de aguardiente y como que dicen, no, mejor no, ¿cierto? Por eso es que uno devuelve el aguafiestas de la familia, porque no, si uno está, pero apenas uno sale, los desordenamos, ¿no? Eso es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y a veces lo entienden más ellos que nosotros. Yo haré una pregunta. ¿Para qué fue lleno Esteban del Espíritu Santo? Ustedes recuerdan a Esteban, ¿cierto? Él estaba predicando para los israelitas. Pero ¿para qué lo llena el Espíritu Santo? Vamos a leer. Hechos 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él
y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oiga, ¿para qué fue lleno del Espíritu Santo? Mire que el Espíritu Santo lo llenó, lo hizo rebosar para que lo mataran. ¿Para qué? ¿Para que lo mataran y para qué? Para que ese jovencito llamado Saulo, que estaba ahí cuidando la ropita del difunto, terminara convirtiéndose. Es la misma razón por la que Jesús dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pregunta: ¿a qué pastor se le ocurre mandar ovejas en medio de lobos si los lobos lo que les gusta comer es ovejas? ¿Para qué las envía? Porque la muerte suya, el quebrantamiento suyo, la rendición suya produce salvación para los demás. Es lo que el apóstol Pablo dice: mis aflicciones redundaron en vuestra salvación. O sea, si Dios no me hubiera mandado a la cárcel, no hubiera salvado a usted, Señor. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué queremos evitar? El sufrimiento, los dolores. Si el Espíritu Santo estaba a veces usando eso en nosotros, me mandó para el hospital para evangelizar al de la cama al lado que se iba a morir. Pero no lo entendemos. Porque, ay no, Dios, ¿yo qué hago aquí en el hospital? En vez de decir: Espíritu Santo, lléneme. ¿Sí? Testifique, muestre a Cristo, muestre la gloria a través de mí aquí. Glorifícate con esto. ¿Entiende el punto? Mire, eso es la gracia, esa es la misericordia, esa es la bondad, ese es el amor de Dios para salvar las almas. Así que el amor de Dios está también metido en usted. Así que usted y yo estamos llamados a mostrarle a estas personas un Dios vivo. Pero hay que machacar esa oliva para que le salga aceite, hay que machacar esa uva para que le salga vino. Hay que quebrantar esa oveja para que ese lobito se engorde, para que coma esa carne, porque ¿qué pasa si come la carne y bebe la sangre? Se convierte. Eso es metafórico, claro. Pero está diciendo que con nuestra muerte y nuestro quebrantamiento pueden suceder muchas cosas alrededor. Pero ¿sabe cuál es el lío? Que no queremos morir. Nos exhortan y nos duele. Pero si nos quebrantáramos y dejáramos que Dios actúe, ¿cuántas cosas haría Dios a través de nosotros? El Espíritu Santo trabaja de forma quirúrgica para traer al arrepentimiento a las personas. Juan 16:8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero no lo hace de forma violenta. Observe, la obra del Espíritu Santo para traer al no creyente es una obra delicada. Él no lo hace de forma violenta. Por eso a veces nosotros traemos a nuestros hijos de las narices a la iglesia y después no quieren saber de Dios nada. Porque los forzamos. No hay que forzar la salvación de nadie. Hay que entender la obra del Espíritu Santo y saber cuándo sí y cuándo no, para ser efectivos. Por eso Jesús entra a Betesda y sana a uno solo y no a todos. Él pudiera haberse lucido y hacer campaña de milagros y sanidades, pero sanó a uno. ¿Y sabe cómo se llama el estanque de Betesda? El estanque de la misericordia. Imagínense, se llamaba un lugar de misericordia y lo que había era miseria. Y el misericordioso entra y sanó solo uno. ¿Por qué solo uno? Porque los demás no estaban listos para recibirlo. Él sabe quién está listo y quién no. Nosotros necesitamos entender nuestra evangelización, y eso ya lo hablé yo en el seminario también que vimos acá, acerca de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Observe, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Benignamente. A través también de nuestros actos de bondad, de benignidad. El término benignidad también significa ternura. Mire, incluso usted puede
exhortar a alguien, y si lo hace sabiamente, eso no es como una vaciada, como 21 millones, no, el objetivo ¿cuál es? Que la persona que recapacite. Usted le sube el tono de voz al niño para que ¿qué? Recapacite. Por esta causa, usted y yo como creyentes debemos tener sumo cuidado de no estorbar la salvación de otros. Les dejo un texto. Hechos 13, 6 al 11. Se los dejo solamente, no se los voy a leer. Pero recuerden que Pablo va a predicarle al procónsul, pero hay un hombre llamado Bar Jesús que se atraviesa ahí. Y el Espíritu Santo entonces toca a Bar Jesús y lo deja ciego. ¿Por qué lo deja ciego? Porque está estorbando la salvación de otros. Ahora, la obra limitante del Espíritu Santo usa lo necesario para mantener al mundo tolerable y vivible. Por eso usa las autoridades. Romanos 13, 4 al 5. Dice, hablando de las autoridades, porque es servidor de Dios para tu bien. El policía, el soldado, está hablando de ese tipo de personas. ¿Son qué? ¿Servidores de quién? Ah, no del gobierno. ¿De quién? De Dios. De Dios. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios. Vengador. Observe esa palabra vengador. Para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solo en razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oiga, cuando se levanta un gobierno que castiga al malvado, ¿lo está haciendo de parte de quién? ¿Del diablo? ¿O es de, ay no, esas son las políticas gubernamentales? No, según la Biblia, ¿de parte de quién? Dios está haciendo venganza. ¿Qué es venganza? Que alguien hizo algo malo y nadie se lo ha cobrado. Entonces el Espíritu Santo levanta los gobernantes, la policía, la autoridad y lo matan o lo encarcelan. Y entonces Dios calmó de su venganza, porque Dios es vengador. Ese es uno de los nombres de Dios que no se predica. Dios es vengador. Acabo de subir un video, creo que de pronto los que estén viendo mi canal, que les hablé de los tres generales en el tiempo de David y Salomón, ¿cierto? Estaba Abner, discúlpeme, estaba Abner, estaba Joab y estaba Benaía. Abner era un patriota, él pensaba en la ley, el hombre era de la ley, el hombre, si la ley decía que hay que hacer esto, hagámoslo. Pero resulta que Joab, el tipo era un miliciano, se formó como un guerrillero allá con David haciendo mandados por allá, ¿cierto? Con el de la moto también cobrando allá los gotagotas. Y el hombrecito terminó de general del ejército, pero era un malandro. Entonces terminó matando a Abner y se quedó. Luego quisieron reemplazarlo y mató al reemplazo. Cualquier parecido, ¿cierto? Con nuestras políticas de hoy. Y entonces, cuando llega Salomón, levanta otro general. Pero ese general se llama Benaía y es de la tribu de Leví. Es decir, que es alguien que puede entrar al templo. Es un creyente lleno del Espíritu Santo, ungido. Y entonces ese ungido cumple la venganza de Dios y mata a Joab. Y mata a los malvados para que haya paz. ¿Cómo se llamó el gobierno de Salomón? ¿El gobierno de qué? O sea, que para que haya verdadera paz se necesitan gobernantes que teman a Dios. Sean católico, evangélico, lo que sea, pero que teman a Dios. Esa es parte de la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Dios quiere visitar nuestra nación, mis amados. Aquí, en el texto que acabamos de leer, al final tenemos una palabra, la palabra conciencia. ¿Por qué resalto esa palabra conciencia? Porque es la otra forma de actuar del Espíritu Santo con el no creyente. Dios trabaja con el no creyente a través de su conciencia. Es decir, que si una persona muriera sin Cristo, pero no ha recibido la ley, la palabra, nunca le han predicado, nunca le han hablado, y muriera sin Cristo, sería juzgada de acuerdo a su conciencia, a lo que supo que era bueno
o malo. Por eso habla de que la conciencia, ¿qué es? La ley de Dios escrita en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo juzga Dios a las personas? Totalmente diferente al que tiene conocimiento. Por eso el Señor decía a otros, hubiera sido preferible no haber conocido que haber conocido y apartarse. Hubiera sido mejor que no hubieran conocido. Tremendo, porque los va a juzgar Dios de una manera diferente. Pero el Espíritu Santo está obrando a forma de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Esa voz que le dice, no se robe las monedas. Esa voz que le dice, mi hijo, pilas con esto. Ese es el Espíritu Santo. ¿Obrando en quién? En el no creyente. ¿Cuánto más? Porque la Biblia habla de esa conciencia de obras muertas. ¿Cuánto más en el creyente? La conciencia debiera estar bien despierta. Debiéramos ser mucho más conscientes. Porque tenemos el Espíritu de Dios activo mucho más. Les dejo un texto. Romanos 2, 14 al 16. Esta gracia común, hay momentos en que el Señor retira su limitante. Es decir, que dice, ¿sabe qué? ¿Quiere vivir así? Definitivamente yo con usted, no más. Viva lo que se le dé la gana. Mire, creo que lo hablé en el tema de Armagedón, de los tiempos finales. El peor juicio que puede existir para alguien es que Dios lo deje hacer lo que se le dé la gana. Pero los peores padres que existen son los que dejan que sus hijos hagan lo que se les dé la gana. Es la peor forma de juicio. ¿Por qué? Porque significa que ese vaso empieza a llenarse cada vez más. Y cuando llegue a su tope, entonces Dios, ¿por qué se moriría mi hijito tan joven? Porque usted no lo disciplinó. Porque usted no lo limitó con la gaminería del barrio. Se exacerba la maldad y llega un momento que ya Dios dice, ya no puedo hacer nada por él. Y como no puedo hacer nada por él, pues chao. Porque es que mucha gente, por eso la Biblia dice que Dios no hace juicio sin misericordia. No existe el juicio sin misericordia. La misericordia es que Dios le da tiempo, le da oportunidades. Le presenta a gente, le atraviesa los mismos drogadictos amigos, le dicen, venga, pero usted no quisiera dejar esto, mano, algún día. Y ahí está él para contestarle. Eso es misericordia. Nadie va a llegar delante de Dios a decir, no, es que yo no tuve oportunidad. Jamás en la vida. Jamás. Dios usa lo que necesita. Porque Él quiere salvar a los hombres, no perder a los hombres. Salvarlos. Salvarlos. Y usted y yo somos los que tenemos el mensaje. ¿Y qué es lo que menos estamos haciendo? Salvando a los hombres. Usted y yo que estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando Dios quita, retira su acción limitante. Observen, por ejemplo, Romanos dice que Dios los entregó a pasiones. Romanos capítulo 1, 26 al 28. Les dejo ese texto únicamente para que lo lean en la casa. Los entregó a pasiones, pero observe que al final dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando de que se empezaron a juntar hombres con hombres, mujeres con mujeres, a tener relaciones sexuales ilícitas, pero ese recibiendo retribución, ¿sabe qué significa? Pudiera traducirse, se empezaron a enfermar de sida, de tal cosa, de tal otra, enfermedades venéreas. Primero como consecuencia de una mezcla incorrecta de fluidos, porque eso es enferma. Segundo, hacían eso en templos paganos sin higiene en absoluto. Tercero, muchas veces esa enfermedad hacía que la gente pensara en Dios. Consecuencia, no castigo, consecuencia. Porque el único verdadero castigo es la muerte. Ay, ¿por qué Dios me estará castigando con estos hijos? No, si fuera castigo, ni hijos tendría. Ahora, la gran paradoja de la gracia común es que puede ser malinterpretada, y aquí tenemos un lío con la iglesia.
Un ejemplo es cuando la gente interpreta algún milagro sucedido en su vida como la aprobación total de parte de Dios. Ay, pero si yo fui a una iglesia una vez y Dios hasta me hizo un milagro. Y entonces por eso sigo viviendo mi vida como me dé la gana, porque Dios me hizo un milagro. Oiga, tremendo. Es que yo tengo un tío cristiano. Sí, y soy una vaca de garaje. Eso no sirve de nada. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está su temor de Dios? ¿Dónde está su obediencia? Su entrega. Entonces, una de las personas que más pone tropiezo a la salvación de las personas son los que se la pasan vendiendo milagros. Y no es porque Dios no los haga. Es porque están tomando el pan de los hijos y se lo están dando a los perrillos. Y los perrillos creen que ya pueden hasta subirse en la mesa y que me pasen el pañuelito que voy a almorzar. Porque le están vendiendo una idea equivocada. Le están vendiendo la idea de un Dios que te soluciona los problemas, pero no que te arregla el verdadero problema llamado pecado. Entonces la gente viene, recibe milagros y sale y se va y sigue viviendo su vida. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? Vamos a leerlo. Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Oiga, mucha gente viendo milagros y arrepentimiento no hay. Por eso es que yo peleo con las iglesias grandes en muchos sentidos. Mucha milagrería, pero gente arrepentida, poca. Pero creen que están bien con Dios. ¿Por qué? Porque es que mire, Dios me hizo, Dios me bendijo, Dios me prosperó, Dios me sanó, Dios me tocó. Yo sentí a Dios. Pero sus vidas, o sea, hubo unción, carisma, pero ¿qué no hay? Carácter. Por eso el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia, guía, dependencia al Espíritu Santo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, no hubo vínculo, intimidad. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué terminaron haciendo? Un daño terrible. Eso es lo que hacen los falsos profetas, los falsos maestros. Un daño terrible. ¿Por qué? Porque ¿qué? Usted va a predicarle a esa persona y ¿qué le dice? Ah, sí, yo he asistido a una iglesia, yo he ido a tantas, yo he ido allí. ¿Sí o no? Y creen que por haber ido a un lugar, ya, con eso, se van a ir para el cielo. Esos son vacas de garaje. Ya expuse la gracia común. Nos queda entonces la otra forma de gracia y con eso termino. Gracia eficaz. Y esta es mucho más sencilla de exponer. ¿Por qué? Porque usted ya la tiene. Porque usted y yo ya la tenemos. La gracia eficaz es la obra del Espíritu Santo que hace efectiva la salvación en el individuo. Entonces ya aquí estamos hablando ¿de quién? Del creyente. Ya, al otro lado de la cruz. Ya vimos cómo el Espíritu Santo trabajó para traerlo usted aquí. Lo trajo a través de que había una escasez, que mi papá y mamá se divorciaron, que es que perdí el negocio, que es que me estaba enfermo y por hoy llegué a Cristo. Y Dios trajo la iglesia y bueno, usó a un evangélico de alguna cosa y usted llegó allá. O usó el gobierno o me convertí en la cárcel y usted llegó allá. Lo que sea, el Espíritu Santo lo trabajó allá. ¿Sí? O usted vio un milagro en su vida y dijo, oiga, como que sí, ¿no? Incluso otros se murieron, fueron al cielo y volvieron igual, se convirtieron. ¿Qué es la gracia efectiva o eficaz? ¿Cómo el Espíritu Santo obró para que usted y yo llegáramos a Cristo? Primero, abrió el corazón a la palabra. Lo primero que el Señor hizo fue abrir nuestro corazón
a la palabra de Dios. Por eso el evangelio tiene que ser predicado, expuesto, siempre. Cristo siempre debe estar expuesto a través de la palabra. Dice Hechos 16:14, observe, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oiga, mire, ella ya adoraba a Dios, pero no había abierto el corazón a la palabra. Mira, hay mucha gente que viene en la iglesia y no se ha convertido, no tiene el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Están en una iglesia, toman teologías por años y no han nacido de nuevo y no están llenos del Espíritu Santo. Adoran a Dios, pero no han abierto su corazón a la palabra de Dios. Eso es una vaca de garaje. Porque, ¿qué es abrir el corazón a la palabra de Dios? Es el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. O sea, lo primero es que tengo que ser convencido de que soy un pecador. No que he cometido pecados, no, que yo soy, mi naturaleza, un pecador. Segundo, justicia y juicio. Entonces, hablemos del juicio. El juicio fue ejecutado en la persona de Jesús. Entonces, por eso yo no estoy tratando de ganarme la salvación viniendo a la iglesia. Porque Cristo ya pagó, ahí se ejecutó el juicio. Y entonces yo recibo justificación. ¿Nota? Pecado, juicio, justicia. Ahí está. Son las tres cosas que Dios debe convencerme. Soy un pecador. Necesito a Cristo absolutamente. No estoy medio perdido ni medio salvo. Perdido absoluto 100%. Cristo es la única salvación. No es la iglesia, no es diezmar, no es ofrendar, no es nada. Pero tan pronto yo acepto la obra de Jesús, el Espíritu Santo me convence que ahora soy un justo, justificado. Soy un santo, soy un escogido, elegido, santificado, adoptado, hijo de Dios. Por lo digo que el problema del creyente es que le falta conocimiento verdadero de quién es en Dios. Y entonces cuando yo me las creo y me las afirmo y me las apropio, las vivo. Aceptada la palabra de Dios, el Espíritu Santo la implanta. ¿Qué es la implanta? Observe, aquí cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia, de la Escritura. Pero implantada es Cristo viviendo acá. La palabra de Dios hecha carne. Entonces, el Señor toma la palabra escrita y cuando nosotros la comemos el rollo. ¿Qué pasa? Cristo se hace carne en nosotros. Esta semilla entró en el corazón y ahora está creciendo y cada vez que crece se está manifestando más Cristo en mí. Yo soy a María con Cristo allá creciendo. Soy yo. Y lleno es cuando Jesús ya tocó salir. Estoy poniendo metafóricamente, pero creo que entienden el punto, ¿cierto? Santiago 1:21, ya voy terminando. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo hay que recibirla? Con mansedumbre, importante. Por eso es que no podemos estar escuchando predicaciones y viendo fútbol al tiempo, mis amados. Con mansedumbre. Mansedumbre es que estoy bajo dominio propio. El término mansedumbre es un caballo domado, con dominio propio. Eso es mansedumbre. Entonces, ¿qué es recibir la palabra con mansedumbre? Que me entreno para oír a Dios.
No estoy escuchando por allá lejos, estoy escuchando atentamente. Claro, eso depende de la preparación del terreno. Aquí hay algo interesante con respecto al no creyente que va a convertirse en creyente, que depende del terreno. Ahora, en ese punto, cuando hablamos del terreno, la semilla que va a ser sembrada, ¿cierto? Esa semillita que va a ser sembrada aquí en el corazón, requiere un corazón preparado. Ustedes saben que existen 4 tipos de terrenos. ¿Quién prepara el terreno y cómo se prepara? Porque, listo, ya tengo la semilla, pero si eso está duro, no entra la semilla. Bueno, en la antigüedad hay un nombre de Dios, Jehová Jezreel. Jezreel significa Dios es el labrador. ¿Qué es labrador? Significa el que raya la tierra para que la semilla entre. Entonces Dios utiliza al gobierno, a la mamá calantaletosa o a quien sea, al vecino, al pastor fastidioso, a quien necesite, para ir rayando la tierra, o utiliza la enfermedad o la economía para ir rayando la tierra. Entonces, Dios prepara a través de las circunstancias externas el corazón para que se abra al evangelio. Por eso Jesús llegó en el peor momento del pueblo de Israel, cuando estaban más oprimidos por los romanos, porque ahí ya estaban sus corazoncitos más puestos. Oiga, tremendo y triste que Dios tenga que llegar así, pero solo hasta que el terrenito está ahí como abonadito, ahí como que, y sin embargo no lo escucharon sino unos poquitos, todavía tenían el corazón endurecido. ¿Y sabe dónde es donde más endureció el corazón? En la religión. Fariseísmo, saduceísmo, helenismo, celotes, etcétera, etcétera. En segundo lugar, aquí de la gracia eficaz, la palabra se implanta. Y luego el Espíritu Santo pone el amor de la verdad allí. Derrama el amor del Padre allí. Vamos a leerlo, Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga, entonces usted está esperando que lo amen. Es que mi papá no me dio una muñeca cuando chiquita. ¿Ya qué? ¿Sí o no? Es así. Ya usted recibió el amor del Padre. ¿Quién derramó ese amor? El Espíritu Santo. ¿En dónde? En su corazón. O sea que usted es un creyente sin amor. No, usted es un creyente lleno del amor. Es decir, el amor habita dentro de usted, pero para que sea lleno, ¿qué tiene que hacer? Déjelo fluir. Entonces Dios lo va a rodear de gente fastidiosa para que usted la ame. Dios le va a poner una fila bien larga para que usted sea paciente. ¿Entiende el punto? Para que usted se deje llenar, para que usted deje que el Espíritu Santo responda por usted. Oiga, no responda usted. Deje que el Espíritu Santo responda por usted. Eso es llenura del Espíritu Santo. ¿Sí, claro o no claro? Ok. Entonces, yo no sé por qué los evangélicos andan yendo a buscar ministraciones donde Dios me llene de su amor, me llene de su espíritu. No, ¿cuál llene de dónde? Hombre, ya está lleno. Déjelo fluir. Deje de buscar emociones. Luego, la obra del Espíritu Santo es convencernos de que Dios es nuestro papá. Entonces, no solo nos llena de amor, sino venga, lo convenzo, mi hijo, que usted es un hijo de Dios. Porque es que usted mira al espejo y usted dice, no, qué hijo de Dios, es que yo tan fregado que soy. Y Dios dice, sí, mi hijo, déjese convencer. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Ya vieron soteriología, ¿cierto? Adoptado, es un chino adoptado, acostumbrado a vivir esclavo. Pero ahora, venga, mi hijo, que ahora usted, mire, ya le firmé el papel, usted ahora es hijo mío, ¿yo? Ay, entonces me da permiso de ir al baño. No, porque ese baño es suyo, usted no tiene por qué pedir permiso. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Nosotros pedimos permiso para entrar a la presencia de Dios. Tenemos acceso con confianza al trono de la gracia.
Allá está el empresario, sus empleados, 1000 empleados. Y el chinito se sube, como Pedro por su casa, irá a trepársele encima al papá. El Espíritu Santo trabaja para convencernos de eso. Al punto de que no oramos, oh Señor Altísimo, usted. Podemos tutearlo al punto de que el clamor del Espíritu Santo en nosotros es un balbuceo. Abba, no es una palabra. Abba es la primera palabra que dice un bebé. Abba, ni siquiera es papá, ni Jehová, ni oh usted Dios, no. Tú, mi papá, papito, papacito mío. ¿Qué tanta familiaridad hay ahí? Completa. El Espíritu Santo quiere convencerlo a usted de que ese Señor es su papá, es su familia. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es sentir cosas en la iglesia. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando usted logra decirle a Dios, papá. Como lo diría un bebé, no un adulto teólogo espiritual que sabe hebreo, griego, arameo y sánscrito. Un bebé que le dice a su papá, bueno papá, necesitamos charlar y hable. Eso es todo lo que Dios quiere. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos va a enseñar a comportarnos como hijos de ese papá. Gálatas 4, 6 al 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿quién? Jesús dentro de usted clama, Abba, Padre, papito, papito. Usted sabe que las palabras más importantes de la Biblia no son palabras, son balbuceos. Cuando la Biblia dice Dios creó, el término es barak. ¿Sabe qué es barak? Barak es un suspiro, no es una palabra, suspiro. Dios creó todas las cosas con un suspiro. Y una relación con un balbuceo de un bebé. Abba. Fascinante. Son las palabras más profundas. ¿Usted sabe cuál es la oración más profunda según la Biblia? Cuando yo respiro duro, como que sabe qué, ya no, respiré duro. Esa es la oración más profunda de la Biblia. Por eso Job no necesitaba que le cayeran al caído, que le dieran consejos. ¿Sabe qué necesitaba Job? Que lo abrazaran. Que a veces el mejor consuelo es un abrazo. Eso significa Habacuc, el abrazo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Abba, porque Barak, porque respirar para orar es el Espíritu Santo en usted. Ay, pero es que yo no sé qué decir. No diga nada, respire. Suspire. Dígale a Dios. Y ya. ¿Entiende eso? Porque es que nos han complicado que si no sabemos hebreo, griego y arameo. Y fascinante, me fascina. Pero lo más importante es pensar como niños y actuar como niños. ¿Cómo llenó Jesús a sus discípulos del Espíritu Santo? ¿Qué dice? Y sopló. Y les dijo, recibid Espíritu Santo. Tremendo. Un gemir básico, profundo. Por eso a veces lo mejor que pudiéramos hacer en un buen tiempo de oración es quedarnos calladitos un tiempito y pensar profundamente en Dios. Por eso el salmista decía, alma mía, solamente reposa
en Jehová, porque de Él es mi esperanza. ¿Qué decía el salmista? En mi gemir todo el día. Tremendo. Termino entonces, mis amados, que la obra completa del Espíritu Santo entonces se resume en convicción, regeneración, morada, sello y santificación. Nos convence, nos regenera, nos sella, habita en nosotros y nos santifica. Es su obra. Oiga, le hago una pregunta y terminé con eso. ¿Quiere usted conocer al Espíritu Santo? ¿Quién quiere conocer aquí al Espíritu Santo? Levante la mano, bien alto. Bueno, les tengo una noticia. Juan 14, 16 al 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Quién quiere conocer al Espíritu Santo? No, no, gracias hermano, bien, agarró. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿por qué ir a pagar para ir ahí? Voy a ir a una conferencia para conocer al Espíritu Santo. Le están tomando la plata. Está buscando las gafas y las tiene ahí pegadas. Ay, ¿dónde estarán mis gafas? Y le están cobrando para ir a un seminario cómo buscar las gafas, ¿cierto? Y usted buscando las gafas y las tiene ahí. Estoy buscando al Espíritu Santo y lo tiene ahí. Está buscando la llenura de la unción y la tiene ahí. ¿Está queriendo conocer al Espíritu Santo? No necesita esta cara para conocer al Espíritu Santo. No necesita este tablero y se ahorraría 8 horas de clase. Porque el Espíritu Santo ya habita en usted. Solo dígale, Espíritu Santo, ya te conozco, déjame entenderte.